A esta hora, inicia el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico. Gracias por compartir con nosotros la información, reconocimientos. Análisis en Tiempo Técnico, con la conducción del licenciado Marco Espinosa Rodríguez. Amigos televidentes, cordiales saludos desde la Esmeralda Oriental. Es un placer para el canal digital del pueblo. Desde la Esmeralda Oriental vamos a tener un conversatorio, vamos a tener una mesa de diálogo con actores del deporte, pues estamos hablando con los señores doctores Pedro Rafael Merchán Miñán, que pertenece a la Perla del Pacífico, la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, y señor doctor Iván Marcelo Cárdenas Torres, desde la Esmeralda Oriental. Bien, estimados amigos televidentes, estamos saludando a quienes se están enlazando a esta mesa de diálogo entre dos actores, entre dos ciudadanos que conocedores de la ley, y vamos a dar el primer paso pues a nuestro amigo y amigo del jurídico, pues doctor Iván Cárdenas, desde la Sultana de los Andes. Estimado doctor, bienvenido. Muy buenas noches, estimado doctor Marco Espinosa. Un saludo al doctor Merchán. Mi nombre es Iván Cárdenas Torres. Yo soy abogado en libre ejercicio profesional, con asiento en la ciudad de Macas, Cantón Morona, provincia de Morona, Santiago. Un saludo a los que siguen este canal digital muy prestigioso de la ciudad de Macas y del Cantón Morona, ATTV. A quienes nos van a seguir, nos van a escuchar a través de las redes sociales, y gustoso de participar en este foro, debate, entrelazamiento de ideas, criterios y fundamentos jurídicos sobre un tema que es muy interesante y que está incluso todavía de boga a nivel de resoluciones y sentencias dictadas en la Corte Nacional de Justicia, tribunales de justicia de la República de Ecuador, porque hay criterios contradictorios entre unos y otros, pero la discusión jurídica cada quien seguramente lo va a basar a través de sus argumentos propios. Un agradecimiento al canal por permitirnos enlazarnos por este medio, y esperemos poder cumplir las expectativas de quienes seguramente están ya siguiendo desde las redes sociales. Muchas gracias. Agradecemos la primera intervención del señor doctor Iván Cárdenas Torres desde la Esmeralda Oriental. Vamos a dar paso a la Perla del Pacífico con nuestro amigo el doctor Pedro Rafael Merchán Miñán, desde la ciudad de Guayaquil. Estimado doctor Pedro, bienvenido. Muchas gracias, realmente gustoso de estar en este canal. Espero que, al igual que el doctor Cárdenas, tengamos un debate de altura para que los espectadores o las personas que están viendo este prestigioso canal saquen sus propias conclusiones y arribemos a un solo criterio jurídico. Gracias por la invitación. Saludos desde la Perla del Pacífico. Señor Marcos Espinosa, le agradezco su iniciativa. Siempre es muy bueno despertar el conocimiento, siempre es muy bueno debatir, pero todos conocemos que cuando existen tres resoluciones sobre un mismo tema en tres diferentes salas, se llama triple reiteración. Y el caso de el régimen laboral de los trabajadores de los organismos deportivos ya tiene un pronunciamiento triple, por lo tanto es una jurisprudencia vinculante, la última que posteriormente le haré conocer a este prestigioso canal y que todos conozcan el régimen laboral de los organismos deportivos, o sea, los trabajadores. Bien, amigos televidentes, su servidor Marco Espinosa Rodríguez, como gerente propietario del canal digital ATTV, denominado el Canal del Pueblo. Estamos para estar como moderadores, para hacer unos lazos de amistad, para ir dando conocimientos de causa mediante la parte jurídica, en lo que bien vamos a empezar el debate de hoy sobre el tema deportivo.
el régimen jurídico laboral del personal de las federaciones deportivas provinciales. Para ello también tenemos unos bosquejos, tenemos unos prospectos también que vamos a ir marcando. Cada ponente va a tener su tiempo determinado, pues, y estamos continuando, pues vamos con el señor doctor Iván Marcelo Cárdenas Torres desde la ciudad de Macas. La herramienta constructiva, les recuerdo primero que habrá una breve y clara exposición de ideas, veremos posturas a llegar a una síntesis de mejor. El orden de la participación que lo acabamos de manifestar. Doctor Iván Cárdenas, tenga la gentileza. Doctor Iván. ¿Me indica, por favor, el tiempo que dispongo para la primera exposición? Tenemos de 10 minutos. Listo. Bueno, existe un interesante análisis jurídico desde los más altos tribunales de justicia del Ecuador sobre el estatus laboral del personal de las federaciones deportivas provinciales. No es verdad, como dice el doctor Merchán, que ya hay un triple pronunciamiento de sentencias emitidas por la Corte Nacional de Justicia. Que haya 3 pronunciamientos en distintos casos es distinto a que la Corte Nacional de Justicia haya establecido ya fallos de triple reiteración, porque para eso debemos seguir los procedimientos que establece el Código Orgánico de la Función Judicial, y hasta ahora la Corte Nacional de Justicia no ha establecido esa modalidad o no ha elevado a categoría de jurisprudencia vinculante y obligatoria en virtud de una triple reiteración. Voy a hacer esta diéresis un poco para señalar algo. Lo que se refiere el doctor Merchán de varios precedentes jurisprudenciales no es sobre precedentes jurisprudenciales de fondo, de tratar las sentencias o los casos de fondo. Se trata, como él tiene, una sentencia del 8 de diciembre del año 2016, que seguramente lo voy a exponer ahora. Esa sentencia, dictada por 3 jueces, Ojeda, Tinajero y, se me va el nombre de la doctora Cintia Guerrero, ellos mantienen ese criterio, pero también hay jueces de otras salas de lo laboral que tienen criterios distintos. Pero ojo, esa sentencia que les van a exponer del 8 de diciembre del año 2016 no es una sentencia de fondo, es una sentencia que resuelve un conflicto de competencia, que es muy distinto. Vamos al tema. Yo considero que existen una aplicación dual o mixta en el estatus laboral del personal de las federaciones deportivas provinciales. Hay quienes están sujetos a las leyes de la administración pública y hay quienes están sujetos al Código de Trabajo. ¿En qué parto de esto yo? Nosotros conocemos como abogados y la gente conoce que dentro de una sociedad existe un conjunto de normas que regulan la conducta de las personas. Y hay normas superiores y hay normas inferiores. La máxima norma dentro de un Estado es la Constitución de la República. Nuestra Constitución, que rige desde el año 2008, establece una serie de normativas sobre el derecho al trabajo como tal, artículo 33 de la Constitución, y también a partir del artículo 326 al 328 contiene una serie de regulaciones sobre el derecho al trabajo. El 326 de la Constitución establece un conjunto de principios determinados en 16 numerales. El numeral 16 de la Constitución de la República dice lo siguiente: en las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización están amparados por el Código de Trabajo. En esta norma constitucional se establecen 2 entidades, las públicas, sobre las cuales no hay duda, y las entidades privadas. Según el artículo 15 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, las federaciones, los organismos deportivos son entidades de derecho privado. Y esto lo comparte incluso en el Estatuto de la Federación Deportiva de Nueva Santiago y en los estatutos de varias o de todas las federaciones deportivas del país. Pero la Constitución establece que
las entidades privadas que tengan participación mayoritaria de recursos públicos. El artículo 6 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación dice con claridad que se reconoce la autonomía de los organismos deportivos, pero dentro de esa autonomía se tiene que tener en cuenta aquellos organismos deportivos que reciben recursos públicos y que deberán sujetarse a la planificación nacional, es decir, a las normas de las leyes de la administración pública, más aún si reciben una participación mayoritaria de recursos públicos. Las federaciones del país reciben mayoritariamente recursos públicos, funcionan en su mayoría con recursos públicos. ¿Qué son los recursos públicos? Los que vienen del presupuesto general del Estado y que desde el presupuesto general del Estado, Ministerio de Finanzas, se asignan a cada uno de los ministerios y a cada una de las instituciones. Y en este caso, se asignan a la Secretaría del Deporte, y la Secretaría del Deporte, a través de los POAs aprobados por las federaciones deportivas provinciales, asignan, según lo aprobado, a cada una de esas federaciones. ¿Para qué sirven esos recursos públicos? Para la administración de los escenarios deportivos, para las actividades de iniciación y talento deportivo, y en algunos casos, deporte de alto rendimiento, y para sufragar, en su gran mayoría, las remuneraciones de sus empleados y trabajadores. El Azuay tiene su federación deportiva, se financia con recursos públicos, del total de sus recursos, el 84%. Morona Santiago tiene su federación deportiva y se financia con el 100% de los recursos públicos. Siguiendo la norma constitucional, en las entidades privadas que tengan participación mayoritaria de recursos públicos, las personas que ejerzan estas funciones, administración, representación, directivas y profesionales, estarán sujetas a las normas de las leyes de la administración pública. Y aquellos que están fuera de esta categorización estarán sujetos al Código de Trabajo. Vamos a ver en las federaciones deportivas. ¿Quiénes cumplen funciones de representación? De acuerdo con el artículo 37 y 38 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, el administrador tiene la calidad de ser representante legal de las federaciones deportivas provinciales y tiene facultades gerenciales. No podría ser el administrador sujeto al Código de Trabajo, a pesar que en el Código de Trabajo existe una normativa para los empleados, porque hay una norma del Código de Trabajo que indica que si se le ha concedido el mandato con efectos de representación legal de la empresa o de la entidad, no está sujeto ni siquiera a las normas del Código de Trabajo, sino a las normas del mandato. Esto para las entidades privadas sin participación de recursos públicos. Pero el administrador, siendo un funcionario de las federaciones deportivas con facultades administrativas y representación, está incluyéndose dentro de la norma. Ahora, ¿quiénes más cumplen funciones administrativas? Guarda almacén, administrador de escenarios deportivos, coordinadora administrativa financiera, compras públicas, miembros del departamento técnico metodológico. Todos ellos cumplen funciones administrativas y que está dentro de la categorización y la clasificación establecida en la Constitución de la República, por lo tanto, están sujetas a las normas de las leyes de la administración pública. Hay una discusión en esta parte sobre si los entrenadores y monitores son sujetos a las leyes de la administración pública o son sujetos al Código de Trabajo. Si nosotros hacemos una interpretación real de la Constitución y vemos que dice, solo los que cumplen funciones directivas, profesionales, administrativas y de representación están sujetas a las leyes de la administración pública, los CEP y otras, supuestamente los entrenadores no, y estarían sujetos al Código de Trabajo. Pero el decreto ejecutivo número 225, expedido por Rafael Correa Delgado, establece que, incluso hace unas interpretaciones al mandato número 8, determina en el artículo 2.1.1.1.4 que están sujetos al Código de Trabajo y establece una clasificación taxativa: conserjes, auxiliares, enfermería, auxiliares de servicio, telefonistas, choferes, operadores, maquinaria, equipo pesado industrial, ayudantes en las categorías indicadas en este manual, guardias, personal, limpieza y mensajeros, estarán sujetas al Código de Trabajo. ¿Los entrenadores y monitores fueron mencionados? No. Supuestamente están sujetos a la LOCEP. Y eso lo establecen en sendas sentencias.
Ahí sí hay sentencias. En el caso de Morona Santiago, hay la sentencia del proceso 17.731-2014-1724 contra que propuso Carlos Julio Bonito. La 17.737-2015 de 1986, propuesta por Iboris Rivadeneira. La 17.731-2014-1827, propuesta por Byron López Vallas. 3 sentencias, una por conflicto de competencias, 2 sentencias confirmatorias y la sentencia dictada por la Corte Nacional de Justicia el 9 de agosto del año 2016 en el proceso laboral que siguió el señor Manuel Giricura en contra de la Federación Deportiva. Tercera sentencia de fondo que dice que están sujetos a la OCDE. Sin embargo, yo no me atrevo a decir que hay una triple reiteración porque la Corte Nacional de Justicia todavía no ha establecido esa calidad. Sin embargo, si hacemos un análisis jurídico estrictamente, nosotros vemos que aplicando el principio del indubio pro labore, lo más favorable al trabajador, teniendo en cuenta que la Constitución está por encima de ese decreto ejecutivo, podríamos concluir que los entrenadores y monitores estarían sujetos al Código de Trabajo y no a la LOCEP. ¿Por qué? Porque el decreto ejecutivo, de acuerdo con el 424 y 425 de la Constitución, está más abajo de la Constitución. Y cuando hay un conflicto de normas entre normas inferiores o entre distintas normas de distinta jerarquía, se aplica la jerárquicamente superior. ¿Cuál es la jerárquicamente superior para el caso de los entrenadores y monitores? La Constitución, porque el decreto ejecutivo no puede estar. Pero tenemos otra discusión jurídica y doctrinaria. ¿Quiénes deben estar sujetos al Código de Trabajo? De acuerdo con la discusión histórica, los que son y generan y forman parte del proceso de los medios de producción. ¿Los de entrenadores y monitores forman parte del proceso de medios de producción? No. Por lo tanto, hay una discusión, lo cual no cabe duda. Solo acabo con esto, porque me falta un minuto según mi edad. Hay la sentencia del miércoles 1 de julio del año 2015, dictada por la Corte Nacional de Justicia. Esta sentencia es de un caso parecido a la del 8 de diciembre del año 2016, de un abogado, pero de la Federación Deportiva de la SUAY. La otra es de un abogado de la Federación Deportiva de Zamora. Este abogado demandó y la sentencia es que también conflicto de competencia como la otra, y la sentencia es que dirimen la competencia a favor del Tribunal de los Contenciosos Administrativos. En mi réplica haré uso de estos elementos. Muchas gracias. Bien, agradecemos la primera intervención del doctor Iván Marcelo Cárdenas desde la ciudad de Macas. Vamos a dar el paso y el tiempo correspondiente. Desde la ciudad de Guayaquil nos acompaña el doctor Pedro Rafael Merchán Miñán. Estimado doctor Pedro, el micrófono y los canales es de usted. La gentileza. Muchas gracias. Hay que hacer una aclaración. No solamente los recursos públicos que provienen del presupuesto general del Estado lo son como tal. Hay que recordar el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Todo, por cualquier concepto que ingrese en dicha calidad, es recurso público. Inclusive las especies y los fondos y los bienes de infraestructura son recursos públicos, sino que no son numerarios. Hay una corrección ahí para el doctor. Bien, aquí no hay una discusión. Recordará que la ley del deporte fue aprobada el 11 de agosto de 2010. Anteriormente había otra ley. Y recordará también que la Constitución fue aprobada en el 2008. Y como usted entenderá, las organizaciones deportivas tienen mucho más años, décadas de constituida, solo para un criterio consensuado y lógico. ¿Cómo es posible que siendo organismo de derecho privado, este organismo de derecho privado que no es público, tenga servidores públicos en su nómina? Es ilógico y desproporcionado pensar aquello. Y hay una corrección que hacerle. Yo le dije a usted que hay ya 3 resoluciones que ya llevan a una triple reiteración jurisprudencial. No le afirmé que ya había una triple reiteración, que es distinto. Pero hay que recordarle a usted que si partimos del artículo 15, que dice que los organismos son de derecho privado, es imposible que un organismo de derecho privado tenga servidores públicos. ¿Qué es lo que le dice el 326-16 de la Constitución? Los representantes, la directiva y los profesionales se rigen por la ley
del servicio público, pero no respecto de su contratación, no respecto de su permanencia, sino de los recursos que manejan, porque esos recursos para su manejo tienen que sujetarse a las leyes del sector público, porque ningún organismo deportivo anterior, actual y presente, anterior, pasado y presente, ha realizado concursos de méritos y oposición, y los sueldos y remuneraciones no están sujetos a un código que se llama el Código Presupuestario o CUR que tiene cada uno, partida presupuestaria que tiene cada uno de los servidores públicos cuando obtienen su nombramiento definitivo. Ellos reciben transferencias del Ministerio de Finanzas por lo que realiza la Secretaría del Deporte para su pago. Eso no implica que sean servidores públicos. Pero vamos más allá. Sí, efectivamente, se han resuelto 3 conflictos de competencia. Pero no cualquier conflicto de competencia, sino conflictos de competencia puntuales. Resolución 891 del 2016. ¿Sabe de quién? Del papá del señor subsecretario del Deporte, Flavio Verduga Peñafiel, versus Federación Deportiva del Cañar. Le dice la Corte Nacional que su juez competente es el juez laboral. Resolución 411 del 2015. El entrenador, mire que el primero es empleado, el otro es entrenador técnico. Le dice el señor Guido Sigüenza versus Federación Deportiva de la SUAY. Conflicto de competencia. ¿Qué le dice la Corte Nacional? Su juez competente es el juez laboral. Y la última, Jimena Beatriz Tapia versus Federación Deportiva de Zamora Chinchipe, que le dice la Corte Nacional que su juez competente es el juez de trabajo. 3 conflictos de intereses resueltos por la última del 8 de diciembre del 2016, que es 456-2016, que la Corte Nacional de Justicia ya debe con estas 3, porque son triple reiteración, elaborar la jurisprudencia para determinar, aunque para mí está muy claro, que los trabajadores y empleados de los organismos deportivos son de derecho privado y están sometidos al Código del Trabajo. ¿Por qué? Y se lo voy a hacer más explícito. La Federación Deportiva de la SAI, cuando conoce de esta demanda, le hace una pregunta a 2 organismos que tienen que ver con el derecho al trabajo. La Procuraduría General del Estado, que dirime cualquier tema o conflicto o pregunta o absuelve las consultas realizadas por las instituciones públicas, y mediante oficio de la Procuraduría General del Estado 12285 del 10 de febrero del 2010, le contesta a Federación Deportiva de la SUAY que no le puede resolver la consulta porque no es una institución pública sino privada. El Ministerio de Trabajo, oficio MRL AJ 2010, ya resuelve este conflicto, doctor Cárdenas, y no me va a decir que el Ministerio de Trabajo no es la competencia, porque de acuerdo a al decreto 300, cada una de las instituciones en el marco de su competencia deben resolver las consultas de acuerdo a su área. Y si ya el Ministerio del Trabajo ha resuelto que los trabajadores y empleados de los organismos deportivos tienen legislación laboral ordinaria, eso ya lo resolvió el Ministerio del Trabajo. Por lo tanto, aquí no cabe manifestar que porque el 326, número 16 de la Constitución, establece sí, efectivamente, y eso sí no le puedo discutir. Y no le puedo discutir que la norma superior es la Constitución. Pero cada área se maneja por su legislación como norma secundaria. Y el 326 no trae principios, doctor Cárdenas. No trae principios, porque los principios están en el artículo 11 de la Constitución. Estos son las actividades o las facultades que regula el trabajo en los diferentes sectores. Esos no son principios, no nos equivoquemos. Los principios los trae simplemente principios reglas en el artículo 11. Ahora bien, se manifiesta por usted que por el hecho de recibir
fondos públicos, los organismos deportivos, sus trabajadores y empleados tienen que regirse por la LOCEP. Falso. Efectivamente falso. Un ejemplo. Donaciones en Solca. Solca no es sino un organismo de derecho privado y las donaciones que se realizan es para un interés social. Por lo tanto, la ley orgánica de la Contraloría General del Estado está sujeta a vigilar esos recursos. Recursos privados como donaciones, recursos entregados a un organismo de derecho privado, que la Contraloría, que es un organismo de derecho público, los regula. No necesariamente tiene que estar sujeto al servicio público para regular estos dineros. El artículo 76 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas lo remite al artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y de las organizaciones de derecho privado. Si fuera lo que usted sostiene, la ley no es retroactiva, artículo 7 del Código Civil. Recién, desde el 2008 para adelante, ¿verdad?, traemos esa novedad sobre los recursos públicos. Recuerde usted que los organismos deportivos tienen décadas y algunos siglos. Por lo tanto, esa legislación anterior le son competente a cada uno de los trabajadores que ya tienen 25, 30, 15, 20 años trabajando. Recién en el 2008 trae la novedad, esta carta fundamental de lo que usted trata en el artículo 326, número 16. Por lo tanto, por efecto de la irretroactividad de la ley, ningún trabajador puede ser considerado servidor público, porque para entrar al servicio público, la Constitución también establece que tiene que haber un previo concurso de mérito y oposición con deliberación ciudadana, y ningún organismo deportivo ha realizado concurso de mérito y oposición con veedurías ciudadanas, o lo que se llama impugnación ciudadana. Por lo tanto, cae por su propio peso lo sostenido por el doctor Andrade en cuanto a que son servidores públicos, porque el máximo organismo, que es el Ministerio de Trabajo y Servicio Público, ha definido mediante oficio AJ 2010 del 22 de febrero de 2010 que todos los trabajadores y empleados de los organismos deportivos son y se legislan por el Código del Trabajo. Hasta ahí mi exposición. Bien, amigos de agradecemos la comparecencia del doctor Pedro Rafael Merchán Miñán. Es muy importante al siguiente punto que vamos a tener la participación de 5 minutos por ponente, el ejercicio de prueba de su tesis en base al tema que estamos abordando, el régimen jurídico laboral del personal de las federaciones deportivas provinciales. Estimado doctor Iván Cárdenas, tiene 5 minutos. Muchas gracias. Me voy a referir punto por punto, porque hay unas herejías jurídicas manifestadas por el colega. No se puede hablar así nomás si es que no constan. Primero, usted sabe, colega, que las resoluciones que resuelven conflictos de competencia no son elementos para que la Corte Nacional de Justicia, a través de su departamento de jurisprudencia, pueda tomarlos en cuenta para efectos de determinar fallos de triple reiteración y jurisprudencia como precedente vinculatorio y obligatorio. Tienen que ser sentencias de fondo. Y las que usted me menciona, ninguna es sentencia de fondo. Revisará, le invito, revise el caso que usted está a colación, el 456-2016. Fue un conflicto de competencia. Regresó a Zamora, ganó en primera, ganó en segunda, y en casación, la Corte Nacional, es interesante el argumento que lo hace. Dice, declaramos con lugar, pero no compartimos el criterio de la sala que dirimió la competencia en el sentido de señalar que están sujetos al Código de Trabajo. También hay que leer un poco. 1, 2. Es mi derecho. Es mi derecho. Enséñemela. Segundo, revise, lea. No, lea. Está dando el el proceso.
En el mismo expediente que usted tiene, ahí está el número de proceso. Enséñala, doctor, enséñala. Todo. Señor, Segundo. por favor, dejemos que intervengan los 5 minutos para que puedan tener su Ya. espacio. Es probatorio ahorita, tiene que probar su tesis. Segundo, no estoy en una audiencia, mi señor. Revísele. Pero usted Aquí se está. sometió, Aquí está su usted se sentencia. sometió a esto, pues. Aquí está su sentencia. Vaya y Yo la revise. pasé. Revise el pronunciamiento de la Corte Nacional. Yo se la pasé. Aquí no se doctor, viene a para que hablar. no quede mal. Aquí no se viene a decir cualquier cosa. Aquí se viene a argumentar. Segundo. Ya, pues, muéstrame su prueba. Segundo. Usted dice que el 326, numeral 16, no refiere nada para la cuestión laboral. Y usted dice que el 326 no se refiere a nada que ver con el derecho al trabajo, se refiere a recursos públicos, que no establece principios. ¿Sabe leer o no sabe leer? ¿Quiere pruebas? Aquí está. Lee. ¿Qué dice? Vuelve a leer, usted tiene la Constitución en sus manos. 326. El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios. El artículo 11 de la Constitución dice algo distinto. El ejercicio de los derechos se sujeta a los principios. Pero el 326 establece sobre el derecho al trabajo los diferentes principios. ¿Cuáles son los principios? El numeral 16, el 326. Entonces, esa norma de la Constitución del 326, numeral 16, doctor, esa sí se refiere a los principios del derecho al trabajo. Ahora, que la Procuraduría General de Estado emitió un criterio. No emitió. No hizo una absolución. Revise la ley orgánica de la Procuraduría General del Estado. Solo sirven las absoluciones como elemento obligatorio cuando hayan sido absoluciones positivas, no cuando se abstienen de establecer. ¿Por qué lo dice la Procuraduría así? Porque se basa en el artículo 15 de la ley del deporte, que dice que los organismos deportivos son entidades privadas con finalidad social pública. Y el Ministerio de Trabajo ha emitido su criterio. Pero, entre lo que diga el Ministerio de Trabajo, entre lo que diga la Procuraduría, hay una norma constitucional que debe respetarse, por un lado. Por otro lado, Un minuto, doctor. existen una serie de argumentos jurídicos que permiten determinar que, siendo el 326, numeral 16, una norma que establece los principios del derecho al trabajo, deben sujetarse a eso. Yo no estoy diciendo que las federaciones sean entes públicos, son entes privados, pero tienen la calidad de, al manejar recursos públicos en su mayoría, los que ejercen tales funciones se sujetan a las normas de la administración pública. ¿Qué parte del presupuesto general del Estado llega a las federaciones? Según los POAS, determinadas cantidades. ¿Para qué sirve ese presupuesto? No es como para Solca, para las actividades médicas que ellos tienen. Es para pagar salarios y remuneraciones. Y por lo tanto, tienen que sujetarse a las normas de la administración pública. ¿Cómo? Hacer declaraciones juramentadas. Segundo, sujetarse a todas las normativas para establecer cauciones. Tercero, sujetarse a la obligación de ser considerados a la especie como personas del servicio público, y los que no están en esa categorización, sujetos al Código de Trabajo. Y eso lo dice la sentencia 30 segundos, del doctor. 1 de julio del año 2015 de la Corte Nacional de Justicia, desde la Constitución del 78, pasando por el 98. En la 78 hubieron cuatro codificaciones, y en la del 98 y en la del 2008 siempre se ha establecido eso. Así es que el pretexto de que los organismos deportivos existen hace décadas no es un elemento para decir que esta norma no tiene efecto retroactivo. Revisará bien la Constitución del 78, artículo 125, la del 98, 118, numerales 1, 2, 3 y 4, y la del 2008 que la acabo de manifestar. Muchas gracias. Bien, estimados amigos, vamos a dar paso a su ejercicio de prueba al señor doctor Pedro Rafael Merchán Miñán desde la ciudad de Guayaquil. Estimado doctor Merchán. Muchas gracias. A ver, vamos poniendo las cosas en claro. Por los 5 minutos fue de probatorio y se sujetó a este conversatorio o debate de acuerdo a las directrices emanadas por el moderador. Así que no puede usted escatimar y decir que no está en una audiencia para presentar sus argumentos probatorios. Eso está hasta de más, si no nos hubiera sometido a este debate. A ver, esto que estoy aquí, que
que yo mismo se lo pasé para que no pueda quedar mal, señor abogado. Esto es una sentencia, señor. Es una sentencia. Y por lo tanto, no me venga a decir que no puede servir de precedente jurisprudencial. ¿Qué le dice esta sentencia en la página 7 y 8? Voy a hacer un poco, aquí dice, ¿eh? ¿Sabe leer o no sabe leer? Porque la tiene en su poder, lea. Página 9. La Federación Deportiva de la SUAY es una entidad de derecho privado, lo dice la Procuraduría General del Estado, y lo recoge la Corte Nacional de Justicia en esta sentencia. La Federación Deportiva de la SUAY es una entidad de derecho privado, por tanto, no está facultada para formular consultas a este organismo, ya que ello corresponde exclusivamente a los organismos y entidades del sector público, en los términos previstos en las disposiciones legales citadas, razón por la cual esta Procuraduría se abstiene de emitir el pronunciamiento solicitado. ¿Y qué le dice la Corte Nacional? Que esa consulta absuelta, aunque sea negada, es vinculante, pues, señor doctor, pues. Es vinculante para decir que los organismos deportivos son de derecho privado. Y vuelvo a decir siempre una simple lógica. Sumamos 2 más 2. Derecho privado. ¿Cómo puede existir un organismo de derecho privado con servidores públicos? Pero es una dicotomía totalmente alejada de algo razonable. Es decir, organismos de derecho privado tienen servidores públicos. Eso jamás se ha visto en la vida y no se verá jamás. ¿Qué le dice? Y aquí lo dice, ¿ves? Ministerio del Trabajo, resuelto. El Ministerio del Trabajo es que regula y absuelve las consultas de respecto a su área. Y le dice que los organismos deportivos no son entidades de derecho público, sino privadas. Y por tanto sus trabajadores se rigen a la justicia ordinaria de legislación laboral, Código del Trabajo. Lastimosamente, usted ha visto y ha realizado una serie de dicotomías, argumentos válidos desde su perspectiva argumentativa, pero no ha mostrado ni siquiera la sentencia que ha recogido usted, ni siquiera la sentencia que dice que hay criterios distintos de acuerdo a la consulta. Y de paso me dice que hay una sentencia en donde se declara con lugar, pero se alejan de esa dirimencia de la Corte Nacional. Pero es ilógico sostener aquello. Usted tiene que aquí mostrar dicha sentencia para que los que están viendo la lean, o por lo menos dígale a usted los números, la causa, los actores, para que puedan ir a verla, pues. Pero pese a que puede ser que usted tenga razón respecto a aquello, ya se resolvió, pues, en derecho del trabajo, en derecho privado, no público. Entonces, decir que se alejan de lo que se dirimió y sentenciar respecto al Código del Trabajo, realmente sí es una muy buena gimnasia y debemos estar atentos a sus pronunciamientos y criterios emanados desde la Federación, porque si el padre del subsecretario del Deporte ya tuvo un conflicto laboral en donde demandó el contencioso administrativo su despido, y el contencioso administrativo
Déjeme abrir primero la cámara, ¿ok? Ok, ahí no. Sí, doctor, vamos, dele. Espérese un ratito, que no me aparezco. Ahí. Ok. Ahora bien, doctor Andrade, hay que recordar que una cosa son principios, normas, y otra cosa son principios, reglas. Lo que habla el 326, número 16, son principios, reglas. Hay reglas que debe sujetarse el trabajo. No son principios, normas, doctor. Los principios, normas están en el artículo 11. Lo que usted está tratando son principios, reglas, que es diferente. Son principios, reglas. Cuando se habla de principios allí, no se habla de principios sujetos a derechos fundamentales variados o desarrollándose, sino principios, reglas que debe sujetarse el trabajo, específicamente el trabajo, un solo derecho. Ahora bien, usted, ya usted tiene un andamiaje largo en los organismos deportivos. Usted es servidor público, usted tiene un nombramiento definitivo, usted tiene una partida presupuestaria definida en donde recibe su dinero. No, porque usted no es servidor público. Usted se le regula por las normas del servicio público respecto de lo que haga con esos recursos públicos en función de su trabajo. Usted, el administrador, dependerá laboralmente de la federación deportiva o el organismo deportivo que lo contrate. Y si este es privado, dígame usted cómo puede ser el señor servidor público, pues. Es totalmente ilógico. Es más, si se fuese cada uno de los trabajadores del organismo deportivo a realizar la declaración patrimonial, la Contraloría General del Estado en Guayaquil, vea, a ningún trabajador de Fedeguayas le ha inscrito dicha declaración patrimonial porque Fedeguayas no es un organismo de derecho público, sino privado. Y le voy a contestar algo más. La arquitecta Pirino no logró enviarme todo el expediente porque ella también tenía la misma incertidumbre que usted y que la presidenta actual de su organismo deportivo, que los trabajadores y empleados son servidores públicos. Inclusive se le había otorgado hasta nombramiento a los de Fedeguayas, pero el Ministerio del Trabajo, ya contestando a la Federación Deportiva del Guayas, y se lo voy a hacer llegar al moderador y a usted, manifestándole que no puede ser procedente que se regulen por el servicio público porque son trabajadores y empleados regulados por el derecho privado. Con eso está más que probado que los servidores, los trabajadores, los empleados, entrenadores, son regulados por el derecho de trabajo. Lea la disposición 11ª general de la ley del deporte y ahí le estará diciendo sobre la estabilidad de los trabajadores de los organismos deportivos y ahí da una dualidad en cuanto a regularse por el servicio público y en cuanto a regularse por el Código del Trabajo. Tiempo, doctor. Habla de la estabilidad. Gracias. Bien, amigos televidentes, estamos en un debate deportivo con los señores doctor Pedro Rafael Merchán Miñán desde la ciudad de Guayaquil y el señor doctor Iván Marcelo Cárdenas Torres desde la ciudad de Macas, con el tema el régimen jurídico laboral del personal de las federaciones deportivas provinciales.
Para el siguiente punto a tratar del presente debate, estamos en argumentos que cada uno de los ponentes van a tener 5 minutos cada uno. Estimado doctor Iván Cárdenas, tenga la gentileza. Muchas gracias. Como fue dejado en evidencia la forma como quería interpretar a su modo la Constitución, el doctor Merchán, como se le puso, de acuerdo con el 326, que sí establece principios, derechos de trabajo, entonces ahora ya reconoce que son principios, antes dijo que no, y ahora dice que son principios, normas y principios, reglas, ¿ya? Revisará el artículo 326 del Código de la Constitución de la República. ¿Qué dice esa norma en cuanto a sus supuestos principios, reglas? ¿Qué derechos establece? El Estado impulsará el empleo, los derechos laborales son irrenunciables, intangibles, en caso de duda de las disposiciones legales, reglamentarias, contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en sentido más favorable de las personas trabajadoras y otras más. Y hasta llegar al numeral 16. Hay que particularizar una cuestión. Nadie ha dicho que las federaciones deportivas provinciales son entidades públicas. La ley del deporte en el artículo 15, y lo comencé indicando, dicen que los organismos deportivos, entre ellos las federaciones deportivas, son organismos privados de derecho con finalidad social y pública. Pero el artículo 6 de la misma ley determina con claridad que, si bien tienen autonomía, pero tienen que sujetarse cuando perciben recursos públicos y cuando estamos al caso de la participación mayoritaria de recursos públicos. Y la disposición 11ª general de la ley del deporte determina con claridad lo que dice la Constitución y lo que dicen las siguientes precedentes que voy a leer. Que garantiza así la estabilidad laboral de los trabajadores y empleados, no dice solo trabajadores y empleados de las organizaciones deportivas de conformidad con la Constitución de la República, la legislación del sector público y el Código de Trabajo. La ley del deporte está aceptando que los organismos deportivos tienen sujetos, personas sujetas a las leyes de la administración pública y personas sujetas al Código de Trabajo. ¿Quiénes están sujetas a las leyes de la administración pública en cuanto a servidores o personal? Todos aquellos que cumplen funciones administrativas, representativas y profesionales. ¿Quiénes están sujetos al Código de Trabajo desde una interpretación literal de la Constitución de la República? Los que no están dentro de esta categorización. Hablando de las federaciones, los de entrenadores, monitores y personal de servicio, aunque existen 3 sentencias confirmatorias dictadas por la Corte Nacional de Justicia, no en conflictos de competencia, sino en cuestiones de fondo, que le voy a leer de nuevo. La 17731-2014-1794 que propuso Carlos Julio Bonito. La 17731-2015-1986 que propuso Iboris Rivadeneira. La 17731-2015-2291 que propuso Julio Flores Heredia. 3 de fondo. ¿Qué dice? Que ellos, que fueron entrenadores, se sujetan a las normas de la administración pública, no al Código de Trabajo, porque las sentencias dictadas por la Corte Nacional en esos tiempos aplicaban el decreto ejecutivo 225 emitido por Rafael Correa en el artículo 2, artículo 1.1.1.1 y 1.1.1.4. Y la sentencia de conflicto de competencia de Byron López Valles. Por si fuera poco, la sentencia está aquí, emitida por la Corte Nacional de Justicia, por la Sala de Laboral, 8 de agosto del año 2016, en el proceso laboral seguido por Manuel Yibicura en contra de la Federación Deportiva Provincial de Mabán Santiago. Dice en su parte resolutiva que no está sujeto al Código de Trabajo, sino que está sujeto al Tribunal Contencioso Administrativo. Resuelve dirimir la competencia a favor de la Sala Única del Tribunal Distrital número 3 de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Cuenca. Ahora, la sentencia del 1 de julio del año 2015, emitido por la Corte Nacional de Justicia, dice, voy a leer,
Lo primero que se debe destacar es que el artículo 326, numeral 16, se establece como núcleo central de la norma que el asambleísta del 2008 identificó, es la de ubicar en la misma categoría y nivel a las instituciones del Estado como a las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria de sectores públicos. De ahí que, al referirse a las entidades privadas, se ha de estar a lo previsto para las entidades a las que hace referencia el artículo 225 de la Constitución, en concordancia con lo establecido en el artículo 226 libre. Y al mencionar las entidades de derecho privado, la norma constitucional adiciona que estas entidades deben cumplir una característica especial que precisa la misma norma, esto es, en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, por tanto, que tengan estos entes de derecho privado en su estructura financiera recursos públicos en su mayoría. Ello explica que el contenido del artículo 211 de la Carta Fundamental, que en su tenor prescribe la Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos institucionales del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. Por lo tanto, cuando se hace un análisis al tenor literal de las normas constitucionales, se interpretan a su tenor literal, por lo tanto concluimos que la Constitución de la República, máxima norma fundamental en los estados y en el Estado ecuatoriano, dice que tales grupos, tales clasificación de personal están sujetos a una normativa y otros están sujetos a otra normativa. Si quiere otro conflicto de competencia, la sentencia o otra sentencia lo de fondo, en el juicio 291-2011, la ponencia del doctor Alfonso Adrúbal Granizo Gaviria, Corte Nacional de Justicia Sala Especializada de lo Laboral, viernes 4 de diciembre del año 2015, señala que no casa la sentencia porque el supuesto trabajador no está sujeto al Código de Trabajo, sino a las normas de la administración pública. Nunca se dice que ellos son servidores públicos, se dice que están sujetos a las normas del servicio público. Bien. Por lo tanto, tienen que sujetarse a normas, no solamente para hacer declaraciones comunitarias, no solo por el uso de sus recursos públicos. Pasó 5 minutos, esperemos para otra oportunidad. Vamos a dar la oportunidad al doctor, esa es la diferencia, al doctor Pedro Merchán Miñán, que tiene sus 5 minutos, estimado doctor, y más un adicional que llevó el doctor Cárdenas. Doctor Miñán. Muchas gracias. A ver, quería dejar para lo último. El señor Guido Sigüenza, entrenador del taekwondo, tenía ese conflicto en si era servidor público o era trabajador, versus Federación Deportiva de la SUAY. Él presentó una acción extraordinaria de protección. Ahora me va a decir que la sentencia de la Corte Constitucional, ¿verdad?, no debe de ser tomada en cuenta porque esta sentencia solo recoge una valoración interparte entre el señor Sigüenza y la Federación Deportiva de la SUAY. Esta la puede usted revisar en la 018-13-SCN-CC, en donde la Corte Constitucional le dice al señor Sigüenza que los organismos deportivos son de derecho privado y por tanto sus trabajadores y empleados son regulados por el Código del Trabajo. En definitiva, la Corte Constitucional ya resolvió este tema, ya lo dejó claro. No me va a decir que no le va a hacer caso a la Corte Constitucional. Porque el señor Sigüenza llevó este tema inclusive a una demanda extraordinaria de protección. Porque no estaba de acuerdo con ese conflicto ya dirimido de competencia que le obligaba a que vaya a la unidad de trabajo. Y la Corte Constitucional estableció que efectivamente él es regulado por el Código del Trabajo. Señores, queda por más sentado. Realmente la Constitución tiene una parte normativa y una parte convencional.
o orgánica, como se dice, y hay que reconocer que existe dentro de nuestra Constitución normas de remisión, normas que remiten a otros cuerpos secundarios, y estos cuerpos secundarios son los que regulan las áreas respectivas de un estado ecuatoriano. Así tenemos hidrocarburos, eléctricas, deporte, salud, y cada una de estas áreas del estado tiene su legislación, y respecto a esa legislación tiene que regularse. Si bien es cierto, yo tengo que ser enfático que esa misma confusión que tiene actualmente el señor doctor Andrade, la tenía yo hace unos 12 años atrás, cuando comencé a estar dentro del derecho deportivo, y sostenía, sí, fehacientemente que eran servidores públicos. Pero al trajinar, a investigar, leer, porque leo todos los días, pude concretar de que son todos regulados por el derecho del trabajo, es decir, Código del Trabajo. Tanto así que ningún trabajador de su propio organismo deportivo tiene nombramiento definitivo o acción de personal, y ninguno tiene su partida presupuestaria individual donde le pagan su estipendio remunerativo, y ningún organismo deportivo lo tiene. ¿Por qué? Porque dependen de una máxima expresión de voluntad que son su asamblea. Esta asamblea, todos son de derecho privado y escogen a personas que dirigen el organismo deportivo, que recibe por fondos públicos. Cuando la norma constitucional establece esta discreción en cuanto a recibir fondos públicos y que esas personas deben regularse por el sector público, es estrictamente por el dinero que reciben, no por la acción de trabajo que ellos realizan. Es decir, si reciben fondos públicos y quieren hacer una compra, tienen que hacer una licitación, tienen que hacer una compra pública. Pero mire, tanto así que la ley orgánica de la Contraloría General del Estado solo cauciona en un porcentaje minoritario, y debe de ser costeado por el trabajador y empleado del organismo deportivo, porque los demás tienen que cubrir ese organismo deportivo, y la Secretaría del Deporte no le da a usted ese dinero para que pague la caución, lo tiene que pagar de los recursos que recibe por autogestión. Si fuera, como dice y sostiene el doctor Iván Cárdenas, entonces estaríamos obligados a que la Secretaría del Deporte pague esa caución, porque todos son servidores públicos. Cuanto más, señor Iván Cárdenas, le invito a que revise la sentencia de la Corte Constitucional para que aclare las dudas en cuanto al régimen laboral de los servidores públicos, perdón, de los servidores, que usted lo repite tanto que ya se me queda, de los servidores y trabajadores de los organismos deportivos. Si no, al que usted hubiese despedido, tendría que pagarle de acuerdo a sus años, como dice el mandato 8, ¿se recuerda? ¿Qué dice? Que a partir del 5º año tendrá que pagarle hasta 5 remuneraciones por cada año de trabajo. Y entonces, si es así como usted sostiene, al que haya despedido, ¿verdad?, tiene que pagársele como usted dice. ¿Sabe qué? La Secretaría del Estado de Deporte jamás le entregará recursos para el pago de esa liquidación, porque no son servidores públicos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a la intervención del señor doctor Pedro Rafael Merchán Miñán desde la ciudad de Guayaquil. Para los amigos que se van sumando, estamos en un debate deportivo con distinguidos caballeros de las leyes y también entendidos en el deporte, con el tema el régimen jurídico laboral del personal
de las federaciones deportivas provinciales. También ya anunciamos, pero nuevamente, doctor Pedro Rafael Merchán Miñán de Guayaquil, abogado en libre ejercicio, y el doctor Iván Marcelo Cárdenas Torres desde la ciudad de Macas, abogado en libre ejercicio. Bien, estimados amigos y estimados doctores, vamos a otro aspecto que es la refutación, y vamos a dar una vez más 5 minutos para cada ponente. Estimado doctor Cárdenas, tiene la palabra. Muchas gracias. Vamos a ir refutando cada uno de los aspectos. Cuando alguien dice sentencia de la Corte Constitucional, que nos manejamos en el ámbito jurídico y no establecemos concretamente el tipo de acciones y el contenido de las acciones, decimos, máximo, la Corte Constitucional emitió un dictamen sobre ese tema y por lo tanto tiene razón. Pero la Corte Constitucional tiene competencias para tratar, entre otros ámbitos, de acciones extraordinarias de protección. ¿Qué dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional sobre la acción extraordinaria de protección y la misma Constitución? Que procede cuando hayan habido violación al debido proceso, el derecho de defensa y los derechos establecidos en el artículo 76 de la Constitución de la República dentro de un proceso judicial. No es una sentencia de fondo sobre el asunto que se llama. En esa sentencia de la Corte Constitucional sí toma referencia, como usted lo señala, pero la acción extraordinaria de protección se refiere a otro punto. Segundo, que en la Federación Deportiva de Monona Santiago, usted la ha tomado en cuenta, no hay un solo servidor con acción de personal. Estamos 4 meses, de los cuales 2 meses con trabajo efectivo. Y tenemos todo el proyecto en marcha para efectos de obtener toda una reclasificación de personal para efectos de que sean aceptados como la planta administrativa, como personal sujeto a las normas de la Ley de Servicio Público, y como decía uno de los que están siguiendo en este evento, creo que es un entrenador de Morona, obviamente tiene que haber una reclasificación no solamente de la función, sino también de su sueldo, y a eso apuntamos. Segundo, que supuestamente si fuera sujetos a las normas del servicio público y a las normas de la administración, en materia de corrupciones solamente está un conjunto, un pequeño grupo de servidores, depende de cada federación. La Federación Deportiva de Monona Santiago, a través de un proceso administrativo, proceso de compras públicas, ha procedido a contratar una póliza de fidelidad en la cual se establece que la caución es para los 61 o 62 empleados y trabajadores de la Federación Deportiva de Monona Santiago, con el aporte por parte del Estado a través de los recursos establecidos en el COA del 60%, no porque seamos entidad privada, sino porque así determina el reglamento de producciones emitido por la Contraloría General del Estado en cada una de sus normas. Entonces, no es cuestión de coger y hablar así nomás, no tiene nada que ver, o no están sometidos a las normas. Que es un proceso, claro que es un proceso. Que una persona tiene que está sujeta al servicio público, tiene que pagarle como indemnización, lo que dice el artículo 5 del mandato 4 y mandato 8, es mentira. Que revise bien, ni siquiera es del mandato, son las normas de la Ley de Servicio Público. Esa regulación de los 5 remuneraciones básicas unificadas que están congeladas para el efectos de presupuesto o de análisis al salario básico unificado del año 2015, que era el tubo de $354, eso solamente se aplica, y de acuerdo con los precedentes jurisprudenciales, no cuando sale, o sea, sale cualquier servidor, solamente cuando se retira para efectos de someterse o acogerse al derecho de jubilación en relación con el artículo 129 y siguientes de la Ley Orgánica del Servicio Público. Cuando se le despide a un trabajador sujeto al Código de Trabajo, tiene derecho a las indemnizaciones del Código de Trabajo, y si hay contrato colectivo en una entidad, tiene derecho a las indemnizaciones del contrato colectivo. Cuando se le destituye a un servidor público, no recibe una indemnización,
este servidor público tiene derecho a demandar al Tribunal Contencioso Administrativo, y si él se declara ilegal el acto administrativo de la distinción, tiene derecho a regresar, y si es funcionario de carrera, se le acredita el derecho a cobrar todos los meses que dejó de percibir por el hecho del ilegal despido. Entonces usted menciona un conjunto de elementos que no vienen al caso y que lo único que buscan es sorprender, nada más. Que las federaciones deportivas provinciales a través de los tiempos siempre han manejado así, claro, siempre se manejaron así. Hasta ahora usted no encuentra una federación deportiva, un administrador y un directivo que diga, y generalmente a un asesor jurídico que diga, ustedes están sujetos a las normas de las leyes de la administración pública. Usted no encuentra un abogado de la Secretaría del Deporte que diga que ustedes, las federaciones deportivas y los organismos deportivos, están sujetos a las normas de la administración pública. ¿Por qué no le interesa reconocer eso a la Secretaría de Deporte? Porque les interesa seguir manejándonos y manejándoles como sujetos al Código de Trabajo, para evitar y suscribiendo ciertos derechos que sí tendrían en mejores beneficios una vez que sean acreditados los de planta administrativa como sujetos a la ley orgánica de servicio público, no porque sean servidores públicos de una entidad pública, sino porque son servidores de una entidad privada, pero que se maneja con participación mayoritaria de recursos públicos. Y ese es el reto. Y por suerte y afortunadamente hay una sola sala, la compuesta por Guerrero, por Tinajero y por Álvaro Ojeda, que determinan los argumentos que usted los sostiene. Pero las demás jueces de las salas laborales tienen un criterio totalmente distinto. Por eso es que no hay un precedente jurisprudencial obligatorio y vinculante. Y al no haber dos criterios en el máximo organismo de justicia, aquí la discusión es eminentemente jurídica. Y yo creo, y estoy convencido a través de las normas, que quienes están sujetos a las funciones de administración, directivas, profesionales y de representación, se sujetan al Código de Trabajo, a las normas de la administración pública. Y quienes no están dentro de esta categorización, se hace el análisis que hice al principio. Bien, se aplica el 225, el decreto ejecutivo de Correa, pero se hace un análisis con la norma del numeral 3 o 4 del 326. Cuando exista duda en la aplicación y el entendimiento de las normas reglamentarias legales, se aplicará lo más favorable al trabajador. ¿Cómo se aplica lo más favorable al trabajador? Se aplica el 11, numeral 3 de la Constitución y el 424 y 425 de la Constitución. ¿Cuál es la norma jerárquicamente superior? ¿Cuál es aquella norma que más favorece al trabajador? Sujetarse al Código de Trabajo en caso de los entrenadores y monitores. Por lo tanto, en ellos, yo no haría caso a lo que establece aparentemente el decreto ejecutivo 225 de Rafael Correa y se tendría que aplicar a ellos la norma del Código de Trabajo. Pero viene una disyuntiva y ahí es necesario la discusión histórica. ¿Quiénes son obreros? Bien, muchas gracias al señor doctor Iván Cárdenas. Más físicas. Bien, vamos a dar el paso al doctor Pedro Merchán Miñán. Estimado doctor, los micrófonos son suyos. Tenga la gentileza. Muchas gracias. Es sorprendente que se quiera arribar a desmejorar un criterio jurídico por atender su propio criterio que está errado. Anterior a usted, señor Iván Cárdenas, abogado, también había un jurídico y desde su perspectiva, ese jurídico fue despedido. Yo no estoy hablando de que se le hace un sumario administrativo y se lo destituye o se despide de acuerdo al Código del Trabajo intempestivamente o tempestivamente. Pero usted arriba a darle un criterio de legalidad mayor a un decreto ejecutivo que ya la Corte Constitucional estableció que son violatorios al principio de reserva de la ley. ¿Cuál es el principio de reserva de la ley para que entiendan los amigos que están viendo? Es cuando se crea la norma por parte de la Asamblea, todo el camino que debe seguir para aprobar una ley. Presentar el proyecto, discutirlo, aprobarlo, vetarlo, promulgarlo. Eso se llama principio de reserva de la ley. Y un decreto ejecutivo no puede violar un principio que es el reserva de la ley. Primer punto. Desde su perspectiva, señor Iván Cárdenas, si usted despidiera a cualquier trabajador
bajo el mecanismo que sea, bajo el mecanismo que sea. Usted, de acuerdo a la LOCET, debería de pagarle hasta un máximo de 5 remuneraciones a partir del 5º año. Yo le dije a usted que la Secretaría del Deporte no le va a dar el dinero para pagar respecto a un pago del servicio público porque no lo son. Una liquidación respecto al servicio público que erogue el presupuesto general del Estado para el pago de una liquidación, no se lo van a dar porque no son servidores públicos. Ahora bien, no tira al traste lo que dice la Corte Constitucional en la sentencia 018-13-SCN-CC. Ahí resuelve, pues, negarle la consulta al Tribunal Contencioso Administrativo número 2 y le dice que resuelva su conflicto de competencia, ¿verdad?, a través del mecanismo que es la Corte Nacional. Porque no hace mención y no dice qué confusión constitucional tiene el artículo 15 de la Ley del Deporte respecto del artículo 326, numeral 16 de la Constitución. El señor, y lo invito al moderador, que entreviste al señor Guido Sigüenza, ex deportista de élite del Ecuador, de taekwondo, cuando demandó a la Federación Deportiva de la SUEPO. Pregúntele si se fue o no a la unidad de trabajo. Coincido con el señor Cárdenas en sostener que sí, hay diversos criterios diseminados por todo el Ecuador respecto de los trabajadores de los organismos deportivos. Pero todos arriban a la misma decisión, que ellos son regulados por el Código del Trabajo. Los que menciona el doctor Cárdenas, de los 3 jueces que tienen un criterio diferente, es una sola resolución, una sola. Y ojalá esa sentencia se pueda cumplir, pues, doctor Cárdenas, porque no puede erogarse bajo ningún concepto dinero del Estado para pagar liquidaciones a trabajadores que están regulados por el Código de Trabajo como servidores públicos. Existen sentencias que no pueden ser cumplidas y de nuevo van a entrar a una dirimencia, y eso tiene que en algún momento resolverlo. Mientras tanto, lo que usted quiere hacerle cometer el error a la presidenta actual de la Federación de Morona Santiago, en que todos son servidores públicos, le invito que la presidenta la llame, pues, a la arquitecta Pierina Correa, porque ese camino ya fue transitado por ella y no son servidores públicos, sino trabajadores regulados por el Código del Trabajo. 30 segundos, doctor. Muchas gracias. Más allá de que se esfuerce en dejar presuntamente desde su perspectiva exhibida mi criterio desmejorado, supuestamente por su perspectiva, a mí me respalda 3 resoluciones y una cuarta que ya dirime el conflicto de competencias entre servidores públicos y trabajadores, y a usted solo le respalda una, y me respalda un sinnúmero de actas de finiquito pagados en Federación Deportiva del Guaya a sus trabajadores y diferentes federaciones deportivas, y respecto al Código del Trabajo. A usted no le respalda ninguna liquidación pagada desde la perspectiva del servidor público, porque no lo exhibí. Muchas gracias. Amigos televidentes, estamos por cerrar el primer debate deportivo y ha sido de felicitar a estas dos personas, pues, que están entendidos en las leyes en el ámbito deportivo. Nos mandan una pregunta de manera anónima para cualquiera de los dos distinguidos catedráticos en la parte de leyes. ¿Es ético y profesional que un abogado defienda a una persona de forma privada
y a la vez sea abogado de esa misma persona en la institución donde esa persona es presidenta? ¿Cuál de los dos señores ponentes puede responder a esta pregunta, caballeros? Bueno, el Código Orgánico 30 segundos, de la estimado Función doctor. Judicial, 30 segundos. el Código Orgánico de la Función Judicial trae las prohibiciones a los abogados en el libre ejercicio. Si es una institución de derecho privado y este abogado es trabajador de dicho organismo, debe de defender a esta persona desde la perspectiva del organismo deportivo. Y si esta persona del organismo deportivo lo contrata privadamente para defender en casos que no tengan relación con el organismo deportivo, no está infringiendo el Código Orgánico de la Función Judicial. Si está defendiendo en casos diferentes al organismo deportivo, está plenamente habilitado. Tiempo, doctor. Muchas gracias. Tal vez, doctor Marco, Iván, usted necesita tal vez. Profesor Marco. Sí. No hay ninguna prohibición para que un abogado pueda defender incluso a trabajadores y empleados de la Federación Deportiva en la cual presta servicio, siempre y cuando, como bien lo ha señalado, no tiene relación con esta entidad. No hay absolutamente ninguna prohibición. Más aún, si el abogado del organismo deportivo no tiene una vinculación de dependencia laboral y tiene la calidad de un asesor jurídico experto. Pero por principio de ética no puede este abogado demandar actualmente con una demanda que está en curso a través de la Administración de Justicia, demandar a la entidad de la cual se es asesor jurídico, sea con dependencia laboral, sea con el sistema de facturación. Por lo tanto, no hay ningún inconveniente. Es mucho mejor que particularicen el ejemplo de tal manera que puedan tener criterio. Tampoco es ilegal, tampoco es indebido que el abogado haya defendido anteriormente, antes de ingresar al organismo deportivo, haya defendido causas en contra de ese organismo deportivo. Más aún, si esas causas terminaron por cualquier razón antes del ingreso de ese profesional del derecho al organismo deportivo. Una aclaración. Por motivo mi querido amigo, una aclaración. El Código Orgánico de la Función Judicial establece que es prohibido al abogado exclusivamente defender a una parte y luego defender a otra en causas relacionadas entre sí. Esa es la única prohibición. Los diferentes organismos deportivos en sus estatutos, no sé el caso de Morona Santiago, tienen una prohibición expresa por 5 años al trabajador, al empleador, al servidor externo o interno, de no revelar las causas que conoce por relación de su trabajo. Desconozco los estatutos de Morona Santiago, pero la mayoría de los organismos deportivos tienen esa cláusula que se llama de confidencialidad. Bien. Muchas gracias, estimado doctor. Queremos agradecer la comparecencia de los señores doctores Pedro Rafael Merchán Miñán y doctor Iván Cárdenas Torres. Estimados amigos, hemos arrancado, creo que esta primera parte del debate deportivo. Les decimos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención. Gracias por compartir con nosotros la información, reconocimientos y la alternabilidad deportiva. Análisis en tiempo técnico, con la conducción del licenciado Marco Espinosa Rodríguez. Continuaremos con el deporte activo.